¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos sean a este programa preparado por la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en el que estaremos todos los viernes a las 10 de la mañana platicando, discutiendo y analizando temas fiscales que serán de gran utilidad para todos ustedes. Primero que nada, quiero darle la bienvenida al contador público certificado, especialista fiscal, José de Jesús Milla Arufe, quien es copartícipe de este programa y quien estará con nosotros pues todos los viernes analizando, discutiendo y revisando temas de carácter fiscal. Entonces, damos la bienvenida al maestro Jesús Milla Arufe. Jesús, bienvenido. Jesús, bienvenido. Ya estamos aquí, se oye entrecortado, pero bueno, ya estamos listos. Adelante, bienvenido Jesús, estamos al aire. Adelante Jesús, ¿me escuchas? Bien, pues si ya estamos, pues muchísimas gracias a este nuevo inicio que nos da la oportunidad, nuestro nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, José Manuel Miranda, y de Santiago, y obviamente el equipo de producción. Estamos teniendo Yo sí te escucho, y espero que me estén escuchando allá en la asociación. Bien, el programa de hoy que vamos a tratar es relativo a la declaración anual que tiene como fecha el día 15 de febrero de... Esta declaración del 15 de febrero de este año, recordemos que las personas morales con fines no lucrativos tienen la obligación de presentar esta declaración anual, y para ello quiero darles la bienvenida a quien es nuestra invitada, partícipe de nuestra comisión fiscal, especialista en esta materia, la licenciada en Contaduría, certificada y especialista fiscal, Lucía García Mejía. Bienvenida, Lucy. Vamos a platicar el día de hoy de un tema del que dominas tú perfectamente y que pues este mes vence este plazo para presentar su declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos. Lucy, bienvenida. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, tanto al presidente de la asociación como a ti como presidente de nuestra comisión por la oportunidad de pertenecer a esta, y pues muchísimas gracias también por la invitación. Participaremos en lo más que podamos contigo para apoyar a esta comisión que es la Comisión Fiscal. Muy bien, Lucy. Pues bueno, vamos a hablar de este tema, una declaración que pues ha tenido cambios. Tuvimos un cambio muy importante hace 2 años respecto a este tipo de sociedades que presentan esta declaración. Anteriormente se les conocía como personas morales no contribuyentes, pero en realidad sí pueden ser contribuyentes en determinados casos. Pero quisiera comenzar preguntándote, Lucy, ¿quiénes son algunas de las personas morales? Si puedes comentarnos las más comunes, son un catálogo muy grande, pero quizás las más importantes, que deben de cumplir con sus obligaciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta en este título tercero. Así es, fíjate que si nos damos a la ley, en el artículo 79 de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que hay 26 fracciones de contribuyentes, bueno, de no contribuyentes de impuestos sobre la renta propio, obviamente. Todos estos contribuyentes, si tienen otro tipo de obligaciones, obviamente tienen que cumplir con esas obligaciones. Aquí nada más lo que habla el título tercero es no contribuyentes de ISR propio. Estos son contribuyentes, pues nada más hay que ir al artículo 79 para ubicar nuestra actividad, y dentro de esas actividades puede haber sindicatos, obreros patronales, cámaras de comercio, cámaras patronales, colegios de profesionistas, puede haber donatarias. Acuérdense que dentro de las 26 fracciones del artículo 79 no necesariamente todas son donatarias, solamente algunas fracciones
pueden ser donatarias, como por ejemplo las asistenciales, las educativas, de investigación científica o tecnológica, de los que se dediquen a las artes, pero a las artes, por supuesto, bajo de estrictas leyes, bueno, determinadas leyes, también los que se dediquen a la ecología de manera general, protección de flora, fauna silvestre, terrestre, acuática. ¿Y qué crees que a partir de, bueno, hace algunos años, no tantos, hacia acá, se adicionó la fracción 25, que es de desarrollo social. Entonces, pero también aquí están las AFORES, el gobierno, en título tercero, están las asociaciones de padres de familia, de colonos, asociación de condóminos y varias más. O sea, hay que ubicarse cuál es nuestra actividad para saber en qué fracción estamos y además si cumplimos los requisitos para pertenecer a título tercero para hacer nuestra declaración anual a más tardar el 15 de febrero de este año. Muy bien. Jesús, creo que ya recuperamos la señal contigo. Adelante, Jesús. Adelante, Jesús, ¿nos escuchas? Así es. Fíjate que yo, obviamente, sí, ¿no me escuchan? Yo Sí, estoy, Adelante, adelante. dice que todo está bien, pero sí, ¿ya me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante, No, adelante, Jesús. me voy a, no interrumpo, me salgo, Bueno, ¿de vamos a acuerdo? continuar, Lucy, Ok. en lo que restablece la conexión, Jesús. ¿Qué es sí. lo que tendrían que informar, Lucy, en esta declaración que se tiene que presentar este 15 de febrero? Eh, Tenemos muchos anexos en las diversas declaraciones anuales que hay que presentar. Por ejemplo, este año las personas morales del régimen general y simplificado pues tienen la novedad de que ahora tendrán que presentar los 4 estados financieros básicos. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir o qué ocurre con me parece que es un nuevo aplicativo para estas personas morales con fines no lucrativos? ¿Qué información es la que deben de reflejar en esta declaración? Fíjate, Miguel, que afortunadamente al SAT no se le ocurrió, y qué bueno, modificar aplicativo para la declaración anual de estas personas en este año. Bueno, ya tiene muchos años que no lo ha modificado, y bueno, por una parte está muy bien, porque de ya vamos a tener mucho trabajo con el nuevo aplicativo de personas morales del régimen general de ley. Entonces, en este sigue siendo el mismo formato 21 y sigue siendo solicitando la misma información de años anteriores. No nos solicitan estados financieros, aunque recordemos que sí tenemos la obligación, aunque seamos no contribuyentes, de tener nuestra contabilidad y obviamente nuestros estados financieros. Pero en la declaración anual no la solicitan, Miguel. Lo que sí debemos de tener mucho cuidado en el llenado de la declaración, porque recuerden que el aplicativo, sobre todo cuando nos toca pagar impuestos, que sí podemos ser contribuyentes en algunos casos, no está bien en cuanto a la tasa. En algunos casos la tasa, la ley nos dice, sobre todo del artículo 79 en los últimos párrafos, la tasa es el 35% y el aplicativo no las pone en el 30%. Entonces ese cálculo está mal hecho en aplicativo, pero debemos de hacerlo conforme a ley. O sea, tenemos que modificarlo y ese renglón es perfectamente editable. Claro, es una actualización que no han hecho el aplicativo, porque anteriormente la tasa sí era del 30%, y esto se viene a Sí, modificar cuando se incrementan las tarifas, o se incrementa un renglón en la tarifa del artículo 152 y 96 para personas físicas. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos, Lucy, que para estas personas morales con fines no lucrativos les genera el pago de un impuesto? Porque no necesariamente son ingresos o utilidades, pero muchos llamamos que son los pecados capitales de este tipo de sociedades que de llevarlos a cabo, pues originan que tiene que pagar este impuesto y este se tiene que cubrir, si no me equivoco,
durante el mes de febrero, a más tardar el 28 de febrero. Pero, ¿qué son esas partidas que generan el pago de este impuesto? Ok, fíjate que vámonos al artículo 79 y luego al 80. En el artículo 79, en los últimos párrafos, dice que son, yo también le digo, como le queramos llamar, remanente ficto, dividendo ficto, remanente distribuible, así le llama la ley, son pecados capitales o son sanciones por tener estas actividades. Fíjate que son 4 principalmente las del artículo 79, de las cuales son base para pagar directamente, sin deducción alguna, el 35% del impuesto sobre la renta. Primero son ingresos omitidos, deducciones no realizadas e indebidamente registradas, los no deducibles y los préstamos a socios o a sus familiares en línea recta. Entonces, son estos nuestros 4 pecados capitales. Si nosotros en la contabilidad tenemos estos conceptos, como que tenemos que tener mucho cuidado, pues, en deshacernos de ellos. De lo único que no podemos deshacernos es de los no deducibles, pero mira, te comento. Por ejemplo, ingresos omitidos. Sabemos que todas las empresas, incluyendo no contribuyentes y régimen general, inclusive hasta personas físicas, tenemos depósitos no identificados. Bueno, los no contribuyentes forzosamente tienen que identificar sus depósitos, todos, al 100%. ¿Por qué? Porque si no lo identifican, entonces es un ingreso omitido. O sea, este ingreso omitido obviamente se da cuando la autoridad ejerce sus facultades de revisión, pero inclusive nosotros los contadores debemos de revisar para que no haya ningún ingreso omitido. Quiere decir que nosotros podemos deshacernos de ese concepto para no pagar impuestos sobre la renta. Después, compras no realizadas e indebidamente registradas. Se refiere principalmente, pues, a compras hechizas, o sea, compras que no existen y que las registramos indebidamente en contabilidad. Fíjate que para los no contribuyentes, somos no contribuyentes de impuestos sobre la renta, o sea, es ilógico meter estos conceptos, a menos que alguien quiera hacer un fraude, pero entonces allí ya está peor todavía la situación porque los no contribuyentes sobre todo debemos de tener transparencia, más las donatarias, ¿no? Claro. Entonces, o sea, este concepto como que, bueno, acuérdate que tenemos la obligación de verificar todos nuestros egresos, o sea, que no estemos manejando operaciones con EDOS o con EFOS, o sea, con contribuyentes que venden o que compran facturas, ¿no? Entonces, yo realmente, o sea, con toda la experiencia que tengo de muchísimos años en no contribuyentes, sinceramente, no, o sea, sí, está bien que la pongan como una sanción, pero no tienen ese tipo de operaciones, ¿no? Claro. Entonces, como que nos estamos omitiendo ese. Los no deducibles, Miguel, son los que sí ya no nos lo quita nadie. O sea, si van a algún restaurante, un porcentaje es deducible y el otro no. Sobre lo no deducible se va a pagar el impuesto sobre la renta. Y Claro, otra incluso cosa, esa Miguel. parte, en este concepto, la ley tuvo una modificación hace 2 años, en Sí. donde excluía del pago del impuesto aquellos no deducibles que se originaban porque le faltaba algún requisito al comprobante, o en su caso no se hacía el pago, conforme a lo que establece la ley, es decir, el pago mayor a 2,000 pesos que debía haberse hecho con transferencias, cheque o algún medio electrónico. Prácticamente, no me dejarás mentir, el día de hoy prácticamente todos los no deducibles, ya sea del catálogo del artículo 28 o aquellos que no tienen requisitos y que pues no se pueden disminuir porque no se pagaron correctamente o en su caso hace falta el comprobante, también se tiene que cubrir el impuesto. Exactamente, Miguel, fue esa modificación. Sinceramente fue tremenda para los no contribuyentes esa modificación porque hay algunas operaciones que no se puede tener el comprobante fiscal. Entonces, no teníamos ningún problema antes. A partir de esta modificación para 2021, ya tenemos el problema de que debemos de tener todos los comprobantes, cumplir los requisitos, inclusive dependiendo de los integrantes, ¿no? Recuerden que si somos integrantes, la mayoría de nuestros integrantes
son personas morales, o sea, de los socios de estos no contribuyentes. Entonces nos vamos a requisitos de título 2. Y si la mayoría de nuestros integrantes son personas físicas, entonces nos vamos a requisitos del título 4, que hay muy pocas diferencias con los no deducibles del artículo 28 con el 148, o sea, título 2 y título 4. Pero los no deducibles, Miguel, no los quita nadie, y sobre eso sí tenemos que pagar impuestos sobre la renta, a menos que tengamos mucho cuidado de no hacer estos gastos no deducibles. Otra de las cosas, por ejemplo, no deducibles, recordemos que el artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta dice que una parte de los ingresos exentos de los trabajadores son no deducibles. Bueno, entonces hay una regla miscelánea especialmente para donatarias en donde te dice que esos, tú como no contribuyente, como donataria, no los vas a tomar en cuenta como base para pago de impuestos. Eso es lo Claro, único bueno, ¿no? es decir, la parte no deducible de la nómina, no va Ujú. a generar pago de impuesto conforme a este último y penúltimo párrafo del artículo 79. Exactamente, así es. Y bueno, ese es de los no deducibles podríamos hablar mucho tiempo, pero aquí en esta plática de manera general. Pero fíjate que ¿Qué otro también hay otro concepto, Luz? concepto. Los Correcto, préstamos a los socios, a sus integrantes o a los familiares de estos. Y fíjate que aquí cometemos muchos errores los computadores porque tenemos alguna erogación en donde no le encontramos quién la erogó, qué pasó con esto, e inmediatamente lo mandamos al nombre del socio codeudores. Ahí te estás dando cuenta que si tú ves la balanza de comprobación y ves al deudor, al socio, obviamente se tiene que pagar impuestos sobre eso. Entonces el socio te puede decir, pero es que yo nunca pedí ningún préstamo. Pero entonces los contadores tenemos que tener cuidado con el registro de la contabilidad para no generar impuestos. Porque además hay otra cosa. Recuerden que a partir de este año ya se eliminó la regla en donde antes nos permitía a las donatarias que tuvieran ingresos hasta 2 millones de pesos de no enviar la contabilidad electrónica. A partir de este año, bueno, desde el año pasado, perdón, tenemos ya que enviar la contabilidad electrónica mensualmente todas. Si claro. no tienen ingresos, de todas maneras la tienen que enviar. Que es otra de las obligaciones que debieron haber cumplido durante todo el ejercicio. Ahora, Lucy, Exacto. estos son conceptos que la ley presume que, pues, de alguna forma fueron retiros y por ello hay que pagar, de alguna forma el impuesto. Pero, hay otro concepto y otra forma en la que estas personas morales también tienen la obligación de pagar impuestos. Por ejemplo, una donataria cuando recibe sus donativos u obtiene ingresos de las actividades por las cuales recibió la autorización, pues no está obligada al pago del impuesto. O aquellas personas morales del título 3 que obtienen ingresos de sus socios o de sus integrantes, pues tampoco están obligadas al pago del impuesto. Pero ¿en qué supuesto, por actividades que realizan este tipo de personas morales, están obligadas al pago del impuesto? Y la otra pregunta es si existe algún tope o a partir de qué momento tendrían que pagar el impuesto. Sí, Miguel. Ahora ya nos vamos al artículo 80. En el artículo 80 existen dos conceptos que son enajenación de bienes distintas del activo fijo y prestación de servicios a no miembros o a otras personas, ¿no? Entonces, por estos dos conceptos debemos de tener mucho cuidado, identificarlos plenamente en nuestra contabilidad, porque al final del año tenemos que sumar todos nuestros ingresos. Y si la suma de esos dos conceptos por ingresos, enajenación de bienes distintas del activo fijo y prestación de servicios a no miembros, si la suma de esos dos ingresos, estoy hablando ahorita para todos los no contribuyentes, rebasa del 5% del total de nuestros ingresos, entonces sobre el excedente y la utilidad, el excedente del 5% y la utilidad debemos de pagar entonces el 30% del impuesto sobre la renta. Para donatarias en el siguiente párrafo del artículo 80 nos dice,
Para donatarias no es el 5%, es el 10%. O sea, ¿cuál es la mecánica del cálculo? Decir, yo tengo enajenación de bienes, pero ¿cómo que enajenación de bienes? ¿Yo puedo vender? Obviamente puedes vender. Supongamos que somos una casa hogar y que nos donaron muchísimos juguetes para el 6 de enero. Y yo nada más tengo 50 niños, pero me donaron 500 juguetes. Entonces, yo, si no tiene restricción ese donativo, si tiene restricción no los puedo vender. Si no tiene restricción, sí puedo venderlos. Entonces, yo puedo elaborar una factura y venderle la mitad de los juguetes o el 80% de los juguetes, lo que me haya sobrado, a otra, a una empresa o a quien sea, yo se los puedo vender. Ok, entonces yo no estoy vendiendo mi activo fijo, esa es una enajenación. Entonces, por eso tengo que identificar plenamente esa venta. Si esa venta rebasa en el año del 10%, estoy hablando como donataria, del 10% del total de mis ingresos, ok, la mecánica del cálculo dice, bueno, ¿cuántos ingresos tuviste? De los ingresos totales, incluyendo las ventas, tú calcula el 10%. Ok, al 10%, o sea, ese es el excedente, vas a compararlo con los ingresos que tuviste de las ventas. Entonces, sobre esa diferencia vamos a disminuirle el costo de ventas o los gastos de operación o costos de operación, como queramos llamarle nosotros. Es decir, ¿cuáles son los costos o gastos de operación? Bueno, o sea, yo vendí esos juguetes y por lo tanto, primero para traerlos a mi bodega utilicé flete, o sea, una mudanza, y después para venderlos también pude haber utilizado, entonces tengo que identificar esos costos o gastos. Bueno, y también puedo prorratear la luz, el sueldo de la secretaria, bueno, todo lo que haya utilizado, papelería, no sé, hasta depreciación de equipo de cómputo, ¿no? Para hacer el CFDI de venta, etcétera. Entonces, sobre la utilidad, allí sí rebasa sobre la utilidad se paga el 30% del impuesto sobre la renta. Esa es la mecánica de cálculo. Y hay Claro. un anexo específico para la declaración. Sí, Miguel. Y tendrían que aplicar disposiciones del título segundo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Lucy, si una donataria pues se ve en la necesidad de enajenar bienes distintos de su activo fijo o obtener ingresos por actividades distintas a las que les fue otorgada la autorización para recibir donativos deducibles, pero estos ingresos van más allá del 10% y exceden un 50%, es decir, vamos a suponer que obtiene un 60% de ingresos por conceptos distintos a los de la actividad por las que fue autorizada a recibir donativos. ¿Qué va a pasar con esa sociedad? Porque creo que hay una Esto reforma por ahí recientemente. fue una reforma de hace 2 años precisamente, que fue tremenda para las donatarias, porque en el momento en que, por supuesto, se dé cuenta el SAT de que rebasaron el 50% del total de sus ingresos por otras actividades que no sean las propias de su objeto social y por las cuales fueron autorizadas para recibir donativos, si rebasan del 50% de esas actividades, de esos ingresos, entonces pierden la autorización, les van a revocar la autorización de ser donataria. Y lo peor de todo, Miguel, es que jamás van a volver a obtener la autorización. El artículo 82 cuater, que se divide en 2 apartados, que es precisamente cómo puedes perder la autorización, o sea, qué es lo que debes de cumplir para no perder la autorización, y después en el apartado B, cómo te revocan la autorización. Bueno, allí nos dice que pues nunca vas a poder obtener nuevamente la autorización si tus ingresos de actividades no autorizadas rebasan del 50% del total de tus ingresos en el año. Y eso, Claro, y bueno, Miguel, y se ve además, claramente en la adelante, Luis, declaración de adelante. transparencia. Sí, Claro. perdón, Oye, Miguel. y además, para muchas personas morales del título 3, el haber obtenido la autorización es un requisito para estar tributando en el título tercero. Entonces, revocada la autorización, si es un requisito esencial para estar en título tercero,
se tendrían que ir a cumplir con sus obligaciones fiscales en términos del título segundo, es decir, ya serían contribuyentes del pago del impuesto. Pero bueno, en este Exacto. punto, y de hecho lo acabas de mencionar, Lucy, porque creo que también muchos desconocen qué es esa declaración de transparencia. ¿En qué consiste, Lucy? ¿Por qué se tiene que presentar? ¿Cuándo se tiene que presentar? ¿Y qué pasa si no se presenta esta famosa declaración de transparencia? Que no es en este mes de febrero, pero ¿qué pasa con esa declaración? Fíjate que esta declaración nace desde la ley del impuesto sobre la renta. Hay una son nada más específicamente esta declaración para donatarias, no para todos los no contribuyentes. Y esta declaración dice, desde la ley del impuesto sobre la renta, que uno de los requisitos para ser donataria es que tengas tu información abierta a público en general. O sea, todo el mundo puede consultarlo. Y es cierto, ¿eh? O sea, con tu RFC todo el mundo puede entrar a consultar tu declaración de transparencia. En esta declaración, que la regla miscelánea, la 3.10.10, nos dice que se tiene que presentar en el mes de mayo. Y ahí nos dice cuál es la ficha de trámite. Pero bueno, ahorita ya desde el año pasado, a finales del año pasado, hay un minisitio de donatarias. Afortunadamente el SAT se le ocurrió hacer esto, qué bueno, lo celebro, porque allí ya sabemos cuáles son todas nuestras obligaciones de los no contribuyentes y también de donatarias. Nos dan todas las facilidades ahí en ese minisitio de donatarias. Ahí entra uno y presenta la declaración de transparencia en el mes de mayo. Ahorita no está habilitado, a menos que tú, por vía de un caso de aclaración, tengas que presentar tu declaración y les pidas que abran tu portal. Pero ahorita no está habilitado. Pero esta declaración de transparencia que se presenta en mayo, allí, Miguel, te desnudas ante la autoridad, tú como donataria. O sea, le tienes que decir los donativos que obtuviste, qué tipo de donativos, si en efectivo, en especie, de quién los obtuviste, qué tipo de donativos en especie obtuviste, o sea, de quién los obtuviste, si es persona física, nacional o extranjera, si es persona moral, nacional o extranjera, pública o privada, todo ahí tenemos que decirle, desnudarnos ante la autoridad. Tenemos que decirle a quién le dimos donativos, tenemos que saber también qué tipo de actividades tenemos. Fíjate que en el artículo 80 nos dice, para donatarias en especial, que hay algunas actividades que se consideran parte de nuestro objeto. En una de Es decir, ellas, que por no te ejemplo, van a bueno, obligar a pagar obviamente el impuesto. que no te obligan a pagar el impuesto, como es arrendamiento, intereses, cuotas de los integrantes, cuotas de recuperación, algunas otras. O sea, ya todo el mundo en los cursos verá, ¿no? Cuáles son esas actividades. Entonces, esas actividades tal cual te las mencionan en la declaración de transparencia. Si tú tienes alguna otra actividad, que es lo que estamos hablando de o nada relacionado con tu actividad, ahí se va a dar cuenta el SAT que tienes más del 50% de ingresos por otras actividades. Porque así como te menciona el artículo 80, esas actividades te las enlista, así tal cual aparece en la declaración de transparencia. Por lo tanto, si tus ingresos no encuadran en esa declaración de transparencia, Miguel, obviamente estás declarando que obtienes ingresos de más. Además, ahí tenemos que hacer un estado de el balance general y realmente el estado de resultados. Tenemos que dar toda nuestra información en la declaración de transparencia que se presenta en el mes de mayo. Si nosotros no la presentamos, es una causal de revocación de Claro. la Oye, autorización. Lucy, bueno, creo que ya está por ahí listo el maestro Jesús Milla, seguramente se estará incorporando en unos segundos a la transmisión, pero otra de las grandes dudas, Lucy, en el formato, y tú bien lo dijiste, no ha tenido cambios, entonces significa que para las personas morales con fines no lucrativos para este año no se les va a solicitar los 4 estados financieros básicos, o sí se les Exacto, va a Miguel, pedir. no se les va a solicitar. Afortunadamente, Miguel, imagínate, o sea, todo el trabajo que tenemos con el régimen general y que los cambiaran, seguramente en algún momento va a haber el cambio del formato 21, pero hasta ahorita no ha habido ningún cambio. Nada más hay que tener mucho cuidado en saber llenarlo, mucho cuidado. Comentábamos que por los ingresos
o las actividades que tengamos el artículo 79, o sea, ingresos emitidos, facturas hechizas, no deducibles y préstamos. Por esas actividades tenemos que llenar un formato especial. Bueno, de hecho hay un renglón en los ingresos en donde te calcula automáticamente el 30%. Nosotros sabemos que la ley dice, como tú 30. atinadamente lo dijiste, cuando hubo cambio de tarifas, ya el porcentaje se incrementó al 35% de impuesto que tenemos que pagar. Hay un anexo especial en donde dice determinación de ISR. Allí es donde tenemos que modificar o editar ese impuesto, Miguel. En vez del 30, debemos de decir que vamos a pagar el 35% por esos 4 actividades, digamos, o ingresos que tuviéramos adicionales, ¿no? Y también en ese mismo anexo, allí tenemos que declarar lo de la enajenación de bienes y prestación de servicios. Pero realmente, como solamente sobre el excedente, no vamos a declarar el 100%, o sea, los ingresos, esos van a estar en nuestros papeles de trabajo. En nuestros papeles de trabajo va a estar el 10% del total de los ingresos, y sobre eso lo vamos a comparar con las ventas y los servicios, y sobre el excedente, ese es el que vamos a declarar. En esta declaración les vamos a poner ese excedente y vamos a poner los costos o gastos de operación para que nos dé una utilidad, y sobre esa utilidad sí vamos a pagar el 30% del impuesto. Hay que tener mucho cuidado con el llenado de ese anexo. Muy bien, Lucy. Pues tenemos alrededor de 50 participantes conectados en vivo. Ya recuperamos la señal con Jesús, a ver si por ahí nos pueden incorporar a la transmisión a Jesús Milla. Pero bueno, es una obligación, Lucy, y la verdad es que, digo, no es que no sean comunes las sociedades con fines no lucrativos, pero por ejemplo hay muchísimas donatarias, hay muchísimas escuelas que están tributando dentro de este título. Jesús, ¿nos escuchas? Gracias. Una disculpa, Adelante. es que siempre mi palabra aquí de honor, que nunca he tenido problemas, solo lo empecé a tener. Bien, lo que sí es que los he estado ya escuchando de hace rato. Deberíamos de separar los que son autorizados para recibir donativos y los que no son autorizados para recibir donativos. Porque si estamos hablando de los autorizados para recibir donativos, pues a lo mejor hay que llenar esos formatos que estás diciendo, Lucy, porque es la determinación del pago de un impuesto. Y si lo vemos de forma genérica, nos obliga a todas aquellas que están en el título 3 a pagar un impuesto, siempre y cuando lo que yo he dado por decir que son los pecados mortales, ¿no? Los ingresos no declarados, las facturas apócrifas, el préstamo a los socios, accionistas, perdón, a los integrantes, en este caso, a los integrantes, a sus ascendientes y descendientes en línea recta, principalmente. Y que ese sería un impuesto que tendría que pagar la persona moral no contribuyente en el mes de febrero, ¿no? Entonces, pero esa parte si no es contribuyente, pues no tiene que declarar base de impuesto, salvo en el caso de que, como tú lo decías hace ratito, rebase el 5% de lo que serían sus ingresos propios, ¿de acuerdo? Que sería, obviamente, a sus no miembros o a otro tipo de ingresos, como serían los inventarios, básicamente. Vendiera otras cosas, ¿no? Entonces, aquí el problema que tenemos es que hay muchas personas morales no contribuyentes que tienen, por ejemplo, digamos, una sala de eventos, un restaurante, y que si no tienen el cuidado de conceder la explotación a un tercero, tendrían a ellos la obligación de calcular un impuesto. Aquí el problema que podemos ver, vamos a suponer que sea un salón de eventos, pues vamos a suponer que es ese, entonces tendríamos que tener unos activos diferentes a los normales para poderlos depreciar, porque ¿cómo depreciamos algo que está dentro de todo ese conjunto? ¿De acuerdo?
cuánto es de luz, cuánto es de teléfono, cuánto es de depreciación de la maquinaria y el equipo, las instalaciones, etcétera. Entonces, sí, y eso se dificulta más si es una autorizada para recibir donativos, pero aquí yo quisiera enfocarme en lo que parte que para dividirlo en dos, lo que serían las autorizadas para recibir donativo y no las autorizadas. Porque en los pecados mortales que se comentan, como los ingresos no declarados, pues tiene que pagar un impuesto. Sin embargo, en el capítulo 9 de los demás ingresos, en el artículo 142, establece que la persona física tiene que pagar el impuesto si no lo paga la persona moral. Y aquí hay un verdadero problema, Lucy, no sé si te ha tocado, si tienes alguna que no recibe, autorizada para recibir donativos, que resulta que no recibe nada y como consecuencia de una mala administración de un tercero, que sería el administrador, que no declara todo, cosas por el estilo, pues tendría que pagar un impuesto que no recibe. Y entonces tendría la obligación de pagar el impuesto, pues la persona moral en el mes de febrero. ¿Qué pasa aquí? ¿Te ha tocado? Fíjate que no me ha tocado, Jesús, pero es que sí, yo estoy de acuerdo en separar a las donatarias de los demás no contribuyentes, porque ahorita estamos hablando así como de manera general de todos los no contribuyentes, pero fíjate que también hablando de estos 4 conceptos que tú dices, ingresos omitidos, compras hechizas, no deducibles y préstamos, solamente algunas fracciones, o sea, no todos los no contribuyentes. Obviamente las 4 primeras fracciones de la ley, del artículo 79 las excluyen, o sea, sindicatos. O sea, Sí, ellos, claro. aunque tengan este tipo de ingresos, ellos no van a pagar el impuesto sobre la renta. O sea, no es para todas las 26 fracciones, es para algunas. Sí, acuérdate que los sindicatos, inclusive si los sindicatos realizan actividades empresariales, como la renta de estas instalaciones y eso, pues estamos hablando que tienen que pagar su impuesto, ¿no? O sea, aunque sí. Como tú bien lo dices, en el de las obligaciones, establece quiénes sí, quiénes no, y que es un poquito complicado si no lo manejamos en algo que podamos presentar, ¿no? Para que se pueda que la mayoría de las personas lo pueda observar, porque sí es un poquito complicado esa situación, porque esa parte de lo que tú estás diciendo, de las obligaciones, en donde pues obviamente dentro de estas, pues están unas que sí deben de cumplir ciertas obligaciones en determinados casos, como sería el que te platico del famoso sindicato. Otra cosa que tú marcaste es en el caso de que tributan como si fueran personas físicas, que sería la enajenación de bienes en los intereses y lo que serían los premios, ¿no? Esas, la retención que se haga es un pago definitivo, no hay una declaración anual. Y esa tributa como si fuera una persona física, ¿de acuerdo? Entonces, sí, de acuerdo. Entonces nosotros tenemos aquí vamos a decir, un cuadro en el cual, pues tenemos que la persona no contribuyente se establece que realmente hay unos casos en que paga como persona moral. Si está autorizada a recibir donativos, pues entonces, pues no los paga, ¿de acuerdo? Salvo que rebase, como tú dices, del 5 o del 10% a las autorizadas, que es la enajenación de bienes y prestación de servicios a sus no miembros, que obviamente las autorizadas para recibir donativos no tienen miembros, realmente es como asociación civil, pues no se tiene más que la lista de todos los que forman parte en alguna situación.
También, y repito, paga como si fuera persona física por la enajenación de bienes que, como tú decías, es el mundo de activos fijos, que inclusive tiene que tributar como persona física. Entonces no hablamos de una depreciación, hablamos de una disminución de 1%, porque así lo establece la enajenación de bienes de personas físicas. Y por lo que refiere a intereses, pues si es como personas físicas, también habría que ver qué es el interés real, ¿no? Y Pero que más es... bien, Jesús, no es que tributen como personas físicas, sino vámonos a pagan. los requisitos de las personas físicas, es lo que nos dice el título tercero. Y en cuanto a intereses, fíjate que ahí, o sea, sí, me ha tocado que nosotros metemos escritos a los bancos en donde decimos que somos donatarias, donatarias especialmente, que no nos retengan el impuesto sobre la renta. Y en algunos bancos nos han aceptado, en algunos nos dicen que no, que inclusive la ley dice que si generamos intereses somos contribuyentes de impuestos sobre la renta y por lo tanto nos tienen que retener intereses. Y esos intereses realmente, si son muchos, o sea, si son importantes, si tienen una inversión importante y les genera un interés importante, pues en la declaración anual se muestra como un saldo a favor, porque el ISR retenido, no definitivo, sino como un saldo a favor, y ese saldo a favor, pues antes lo podíamos compensar, antes de este sexenio, contra ISR retenido de honorarios o de Claro. sueldos, etcétera. Ahora ya no lo podemos retener, ahora tenemos que solicitar la devolución, pero bueno, sobre todo si es importante, ¿no? Y si no lo perdemos, entonces mejor solicitar la devolución. Entonces, ¿no es un pago definitivo, pregunto? No, no es pago definitivo. En Pero la fíjate, declaración anual hay un renglón sí, que dice ISR retenido de los pero intereses. fíjate nuestros amigos tienen que saber. Estamos hablando de un formato, no estamos hablando Sí. de la ley. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Sí. Entonces, estamos hablando que este artículo que marca tributar como si fueras persona física, pues estamos hablando de que es persona física de intereses. Y si nos vamos al título 4, en el título 4 tenemos el capítulo 6 y el capítulo 9. ¿De acuerdo? Y entonces establece realmente cómo se hace la retención y que esa retención establece este propio artículo, que es un pago definitivo. Al igual que serían los premios. ¿Sí me explico? Porque así lo establece claramente. Ahora, si estás autorizada para recibir donativos, bueno, pues entonces no serías contribuyente. ¿Sí? Entonces, la separación entre los autorizados a recibir donativos y los no autorizados a recibir donativos, sí es importante hacer la aclaración, porque considero que son dos contribuyentes diferentes, ¿no? Totalmente diferentes, así como los fideicomisos autorizados para recibir donativos, ¿no? Entonces, sí, yo nada más, claro, la experiencia la tienes tú, yo nada más estoy marcando lo que está diciendo el articulado de este título tercero de no contribuyentes, en donde si aquí me dice que es como persona física y se toma como pago definitivo, pues ya es un pago definitivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los intereses bancarios? Con los intereses bancarios en el mundo de las personas físicas, ya sabes que tú puedes jugar con algunas situaciones de declararlo o no, porque los intereses bancarios lo hacen sobre el promedio del capital, no sobre el rendimiento de los intereses, que es algo que es extraordinariamente agresivo para el caso de los no contribuyentes, porque si tienen dinero, pues lo ponen en el banco y toma el promedio ponderado del capital que tienen ahí y que ya en la declaración anual te da la oportunidad de quitar la parte inflacionaria diferente en el capítulo 6 y en el capítulo 9 para poder acreditar ese impuesto, ¿no? Que no sé cómo
lo podamos distinguir con relación a las autorizadas para recibir donativos, ¿no? Así es, sí, fíjate que sí es importante esto que mencionas de la separación de las donatarias dentro de los demás fracciones de los no contribuyentes, porque hay que, primero, lo importante, identificar nuestra actividad, después saber qué obligaciones tenemos. No todos los no contribuyentes tienen obligación de pagar el impuesto sobre la renta, sobre los ingresos omitidos, compras no realizadas, no deducibles y préstamos integrales. No todas, solamente algunas. Hay que saber en qué fracción estamos en nuestra actividad para pagar esos impuestos. Ahora, otra cosa importante hablando de la declaración anual, donatarias y los demás no contribuyentes. El artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta te dice las obligaciones de todos los no contribuyentes. La fracción tercera nos encontramos la obligación en donde dice, tienes que declarar tu remanente distribuible. Oye, pero yo no tengo remanente distribuible. No, pues entonces no lo declares. Las donatarias declaran remanente distribuible, obviamente nunca lo pueden distribuir. Es uno de los requisitos para ser donataria. Y varios de los no contribuyentes. Pero tantito, sí. nada más. Porque además viene otra fracción quinta del artículo 86, en donde dice, solamente estas fracciones, váyanse a la fracción quinta del artículo 86 para identificar su actividad, o sea, la fracción en la que están en el artículo 79, y dice, solamente estas fracciones tienen obligación de presentar declaración de ingresos y deducciones. O sea, no todos tienen obligación de presentar declaración anual de los no contribuyentes, solamente algunos, dependiendo de la actividad. Cada uno tiene que estudiar su actividad y saber si está obligado o no a presentar declaración anual, Jesús. Ahora sí, perdón la interrupción. No, es apasionantísimo esto, porque te quiero decir una cosa, ¿soy contribuyente o no soy contribuyente? Porque si soy contribuyente, yo no tengo ni ingresos, ni deducciones, ni requisitos de las deducciones. ¿Sí me explico? Ni siquiera ninguno de esos. Yo tengo unas entradas y tengo unas erogaciones. Ahora, de repente me obliga a que yo determine un remanente distribuible, que para mi gusto, el remanente distribuible solamente sirve cuando se hace una disminución de patrimonio, porque entonces no tenemos que ir a la ley del impuesto sobre la renta, a lo que es la reducción de capital, ¿sí? Con las mismas bases. Entonces, esos están otros de los que tienen que pagar los integrantes, porque los integrantes también pagan impuestos, paga impuestos propiamente el no contribuyente, como persona física y como persona moral. O sea, todo esto se une con el objeto de poder, de acuerdo a las fracciones, por supuesto, verlas de forma independiente y ver un traje a la medida para hacerlo. Porque yo determino un remanente, pero si no tengo deducciones y no tengo requisitos de deducciones y me dice que lo haga si la mayoría son personas físicas, determine el remanente de acuerdo al título 4, que están, obviamente, no están ni en actividad empresarial y profesional ni en el arrendamiento. Están ya al final del articulado, en donde lo marca nada más para arrendadores, para adquisición enajenación de bienes y adquisición de bienes. Entonces, sí existe, y no, la verdad no tengo la experiencia que tú tienes, con relación a que el formato que se tiene que ser perfectamente claro para quién va dirigido. Para los que reciben donativos, para los que no reciben donativos, para los que determinan remanentes, porque tampoco no todos determinan remanentes. Inclusive hay algunas autorizadas para recibir donativos que sí deben de determinar remanente y que aparte tienen que hacer declaración anual, porque no todas hacen declaración anual según las obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, claro, es un tema apasionante, sí me explico, y que al momento de ver la declaración,
pues sí, repito, no tengo la experiencia que tú tienes, por supuesto, y además me declaro no conocedor, porque pues, no puedo conocer de todo, realmente la parte de la mecánica de los no contribuyentes con relación a los autorizados para recibir donativos, pero sí de los no contribuyentes que no están autorizados para recibir donativos, que eso sí, no tengo perfectamente claro quiénes sí, quiénes no y en qué momentos. Porque hacías una mención del artículo 86 de las obligaciones, la fracción quinta, de expedir constancia de la situación fiscal a aquellos que en el artículo 76 estén en la fracción tercera, que son las obligaciones de la persona moral, de retener y enterar obviamente, una retención, y además que deberán cumplir, y se refiere al artículo 99, que son los asalariados, ¿no? ¿Sí me explico? Esa es la fracción quinta, básicamente. Sí, es timbrar, nació en 2014, o sea, también Exactamente. los no contribuyentes tenían obligación de timbrar sueldos y salarios. Todos, porque tienen obligación de retener y enterar el impuesto, ¿no? ¿Sí me Sí, explico? Entonces como pues a nosotros los que nos toca decir y hacer y proponer en estos programas de la Comisión Fiscal, pues es tratar de separar cada uno de ellos y no tratar de tocar los dos, porque los neófitos de este tema, que además no es un tema fácil, pueden tener muchísimas dudas y que al enfrentarse a una declaración anual, pues no sepan llenarla y estén llenando algo que no deben de llenar, ¿no? exacto. Sí, Y así sobre es. todo, Lucy, como comentabas, el incumplimiento de esta obligación implica pues el retiro de la autorización para las que son donatarias autorizadas. Así es. Entonces, tienen prácticamente 12 días este tipo de personas morales para presentar su declaración. Lucy, ¿qué otra recomendación podrías hacer respecto de esta declaración? Estamos ya prácticamente llegando a la parte final del programa, pero sería muy importante saber tu recomendación, sobre todo porque tú eres experta en este tema, has dado temas, me parece que diste un curso hace un par de semanas ahí en asociación, no creo que estás programada, pero bueno, ¿qué recomendación nos darías para quienes son donatarias o pagan su impuesto, bueno, cumplen sus obligaciones fiscales en este régimen? Miren, en resumen, ver qué actividades son, en qué fracción cae del artículo 79, saber que estén cumpliendo con todas sus obligaciones, registrar muy bien la contabilidad, enviar sus balanzas, la balanza, obviamente, de diciembre tienen que trabajar para la declaración anual, y tener mucho cuidado en el formato. O sea, sí todos, el mismo formato te marca que debes de determinar un remanente distribuible. En una partecita de los ingresos, en un renglón, tienen que poner cuáles son los ingresos que hablamos del artículo 79, las 4 actividades. Y después en la determinación del ISR, si ustedes tienen esas 4 actividades y además tienen enajenación de bienes y prestación de servicios, llenar ese anexo. Si no tienen ninguna de estas 6 actividades que mencionamos, ni siquiera llenarlos. Otra de las recomendaciones en el mismo formato, por favor no llenen ni en cero, donde dice que si pertenecen a regímenes fiscales preferentes. La gente que los ha llenado les aumentan esa obligación en su constancia de situación fiscal. No llenen ni en ceros ese apartado. Y bueno, y pues ahí mismo en el formato también les dice si ustedes tienen algo que declarar adicional, ¿no? Esas son las recomendaciones principales, Miguel. Jesús. No, bueno, pues aquí obviamente la capacidad de luz y de conocimiento de esto, pues es muy importante obviamente para todos. Nada más recordar que si estamos dentro de las fracciones
relacionadas con las autorizadas para recibir donativos, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, que serían las de la fracción sexta, décima, décima primera, décima segunda, 17. 19, 17 también. 17, no está la 17, está la Es de la becantes, 12, es la becantes. 19, la 20 y la 25, ¿no? Las que están en el artículo 82, así ahí La están 83, enumeradas. ¿Perdón? 17 está la 17 está en el 83. Sí, lo También que es pasa es que donataria. sí, las de becas también, como tú estás diciendo, obviamente. Entonces, es muy importante ver primero y proteger a las donatarias y tratar de explicarle a la autoridad que hay muchas donatarias que si no reciben más del 50% de los ingresos no van a subsistir, como son esas donatarias que se dedican a vender sus productos para poder subsistir, sobre todo la parte de la orfebrería, la parte de algunos de comunidades que están autorizadas y que si no venden sus productos no pueden subsistir. ¿Quién les va a otorgar eso? Entonces es más, la espada de Damocles haber desaparecido, ¿no? Pero bueno, obviamente. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Lucy. La verdad es que es un tema que lo programamos en nuestra última reunión de comisión y por lo tanto estamos agradecidos contigo por tu tiempo y sobre todo por tu experiencia y comentarios en este tema. Invitamos a todos los conectados en este momento en vivo a que nos sigan todos los viernes a las 10 de la mañana. Tenemos por aquí Jesús y un servidor un compromiso de estar todos los viernes a las 10 de la mañana en esta nueva etapa del programa de la Comisión Fiscal. Obviamente, quien nos permite la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y su presidente Jesús, José Manuel. José Manuel Miranda de Santiago, Miranda. disculpe, quien nos permite pues salir al aire en este programa. Entonces, pues bienvenidos, gracias Lucy, pues estás prácticamente estrenando el programa. Y a Jesús, pues bueno, también el agradecimiento por poder compartir nuevamente los micrófonos, pues todos los viernes a las 10 de la mañana. Jesús. No, muchas gracias. Muchas gracias al equipo de producción que hace posible. Acepten, por favor, acepten una disculpa de esta problemática que tengo con relación al sonido, sobre todo, ¿verdad? Voy a tratar de resolverlo porque, en fin. Pero bueno, yo quiero agradecer, como dices, a todas y a la asociación, a Lucy, a la Comisión de Fiscal, porque tenemos varios ya pues cápsulas programadas y que todos los viernes a las 10 de la mañana vamos a estar presentes. Sin antes olvidar, por supuesto, que Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal somos todos. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan bonito día.